Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida a Ernesto Brugué, creador de Brugué Labs y una serie de iniciativas en el tema tecnológico. Con él queremos hablar sobre lo que significa el Código Ingenios, recientemente aprobado en la Asamblea Nacional. Ernesto, ¿cómo entender esta nueva normativa? ¿Apoya a los creadores de software, apoya al mundo de la tecnología en Ecuador o hacia dónde apunta este nuevo código? Bueno, primero gracias Claudia por la invitación. Generalmente este código ha sido mucha polémica, ¿no? Inicialmente la primera discusión, muchos sectores se levantaron, incluyendo el sector de tecnología de software, y no estábamos de acuerdo con algunos elementos que estaban en el código. Pero a raíz de esto, más del tema de la negociación con la Comunidad Europea, se modificaron casi 130 artículos. ¿Cuántos artículos tiene todo el código? Porque es bastante abultado. Bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero en realidad yo lo entiendo en bloques, ¿no? Y los bloques que tenemos es el Sistema Nacional de Innovación, de Ciencia y Tecnología y Saberes Ancestrales, ¿no? Por otro lado está otro grupito que es el de Investigación Responsable e Innovación Social. Y después está dos grupitos más, que es uno de Gestión de Conocimiento y el otro de Financiamiento e Incentivos. Entonces, hoy por hoy creo que hay unas mejoras sustanciales. En el tema de la industria del software ya no es afectado ciertos tipos de regalías que se exigía a los que desarrollaban el software. Entonces, también veo con profundo, digamos, con buenos ojos el hecho de que se haya mejorado el tema de propiedad intelectual para el uso de las patentes y los incentivos hacia las incubadoras y la creación de nuevas ideas de negocio de startups, ¿no? Obviamente ninguna ley es perfecta, ¿no? Entonces, como no son perfectas las leyes, existen algunos elementos que tendrán que reglamentarse y ojalá el reglamento no afecte alguna situación particular. Básicamente eso es lo que yo veo en un contexto muy amplio, ¿no? En este momento está el código siendo analizado, ya fue aprobado en la Asamblea, pero tiene que pasar al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene que volverlo a revisar previa su publicación y divulgación. También está pendiente el reglamento, luego de que la ley se expide, necesita un reglamento para su cumplimiento. ¿Cómo lograr que el reglamento mantenga el mismo espíritu que ustedes ya alaban en la ley? Dicen, a raíz de las negociaciones con la Comunidad Europea se cambiaron más de 100 artículos y se ha logrado que efectivamente se convierta en un incentivo para los creadores y para el tema tecnológico y generar conocimiento desde esas áreas aquí en el Ecuador? A ver, yo creo que las políticas que se han desarrollado van a tener que ser perfeccionadas en el tiempo. Nada es perfecto, pero sí es interesante ver el tema de los centros de transferencia. ¿Qué es un centro de transferencia? Un centro de transferencia es cuando la universidad pone al servicio de los empresarios un modelo de transferencia de tecnología, de conocimiento. Es decir, un ente que sale de la universidad, que se comunica con las empresas para usar los conocimientos y en base a esos conocimientos ponerlos al servicio de la empresa. Y obviamente, o que la empresa pida a la universidad a través de ese centro qué necesita para desarrollarse. Entonces, los conocimientos que salen de una universidad sirven para dos situaciones, o tres. Una para el uso personal de los que se gradúan, dos para que alguien con ese conocimiento emprenda algo nuevo, ¿sí? En el primer caso se emplean, y el tercero es para que empresas cojan ese conocimiento y de alguna manera saquen algo nuevo o una situación de mejora, algún proceso o algún elemento dentro de sus procesos internos de estas empresas y se tenga un retorno financiero.
¿sí? Eso, yo veo que eso es interesante. Ahora, eso no tenía que normarse desde mi punto de vista, porque ese es el modelo que hay que seguir. Eso todos entenderíamos que es la lógica de la academia. La academia Sí. tiene que dar respuesta al mundo empresarial, al mundo Sí, privado, al así mundo es. público, y en base a eso generar respuestas, Exactamente. carreras, investigaciones que apunten a mejorar el Exactamente. tejido social y todo lo que significa el Ecuador. A mí una preocupación que siempre quedará, que ojalá se reglamente bien, es el tema de la participación de las regalías y la titularidad sobre los derechos de propiedad intelectual, de los invenciones Pero en el ustedes, sector público, de universidades. previo a las modificaciones, la acción ecuatoriana de software, Ernesto alguna vez que nos visitó acá también decían, hay problemas porque están poniendo que las regalías se pagan anualmente y dejamos ser competitivos con generadores de software a nivel Sí, internacional. al software no se topó, ya está arreglado, digamos. Ya está. Lo que yo estoy hablando es las regalías sobre los derechos de propiedad intelectual en el sector público para los inventores. Es un porcentaje no menor al 40% de la titularidad de la patente, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cositas, ¿Cómo comprendemos eso? ¿Qué significa? no, que si alguien inventa algo, lo patenta, tiene el derecho al 40%. ¿Toda su vida? Bueno, hasta que él diga, bueno, le vendí mi patente. De todas maneras, eso tendría que, dice, ¿no? Entonces, esas cositas hay que ver, porque los empresarios dicen, ok, me va a costar 40, puede ser que acepten o no, ¿entiendes? Entonces, la idea es que se modifique. Ahora, lo positivo es el tema de los incentivos hacia incubadoras, hacia el modelo hacia las empresas en sí. Obviamente, ahí hay que determinar cómo va a venir eso. Por ejemplo, dice, deducción del 100% para el cálculo de la base imponible a las empresas que participen en la formación dual, es decir, cuando tú tienes estudiantes y pagas a tutores dentro de tu compañía, tienes del 100% de deducción, y si das becas de educación, lo mismo, ¿no? Eso es un incentivo. Otro incentivo que dice que es la reducción por reinversión de utilidades en proyectos de investigación o desarrollo científico, y tiene un incentivo, 10% si hace en Yachay, otros espacios 8% y el resto de actores 6%. Entonces, eso tiene que todavía regularse. Tiene que cómo, aclararse ¿no? y regularse. Ahora, Ernesto, Kruger Corporation tiene presencia en otras partes, no solamente en el Ecuador, en Quito, Guayaquil, sino en Perú, en España. Si uno compara esta normativa y las compara con los otros países, ¿cómo estamos? A ver, estas normativas no existen en otros países, salvo que son específicas, no con un marco tan grande que se ha puesto, ¿no? Allá existe la propiedad intelectual, aquí es un componente dentro de la ley. Entonces debía existir acá también eso. La propiedad intelectual para todo, además para Exactamente. creadores de música, No, escritores, software. Sí, yo veo con buenos ojos el tema de la propiedad intelectual ahora en el código, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese elemento está bien. Por otro lado, allá tienen unos decretos, ciertas leyes que es de innovación, netamente para cómo funciona el modelo de incubamiento, cómo funciona el movimiento de startups, cómo son los incentivos en otra ley. Entonces acá lo que se ha hecho es un marco ley, por eso digo que esta ley puede ser pionera en muchas cosas, pero en otras no necesariamente, porque ya hay leyes o capítulos en cada uno de los países que tú has mencionado, ¿no? Perú está un poco más atrás en cierto sentido, pero lo interesante no es hacer una ley, sino que se ejecuten los elementos que están en lo que tú quieres promover con una ley. En otras palabras, la mejor estrategia no es la ley, es la ejecución. Eso es lo que yo pienso que hay que ver cómo desarrolla el tema, y los resultados se verán en el tiempo. ¿Y cómo ¿no? recomendar a quienes van a ejecutar la ley, que pueden ser diferentes organismos estatales, para que ésta se convierta en incentivo para generación y producción de mayor tecnología, más apps, más aplicaciones, mayores emprendimientos? Mira, yo creo que la parte más interesante está en la propiedad intelectual de la ley. Por ejemplo, acá las patentes tienen paradigmas de que es secreto y cosas así, y es todo lo contrario. Tú puedes coger una patente de cualquier parte del mundo, hacer una mejora con esa patente, es decir, el conocimiento está aquí, y hay bases de conocimientos que las universidades las tienen gratis, ¿sí? Las empresas incluso no las tenemos, pero son bases de datos de todo el conocimiento de la humanidad en patentes. Entonces, y la patente no es hace esto, eso, sino todo el detalle técnico de esto, no es un secreto. Entonces, a partir de eso, coges eso, haces una mejora y tú tienes el beneficio de eso también. Entonces, eso puede comenzar a generar una serie de cosas muy interesantes en el tema de universidades. Y eso se pasa a un centro de transferencia, por ejemplo. Entonces, ese es el modelo adecuado. Los países que tienen centros de transferencia son los que generan la innovación.
entre la academia y el mundo público y privado. Exactamente. Es un link, es un vaso comunicante entre lo que genera la academia, lo que necesita el mundo privado y público, y además que se cruza información. Sí, porque justo hay un divorcio muy fuerte entre la academia y las empresas, ¿no? La academia a veces ha querido ser empresa y las empresas han tenido que hacer algo como una universidad para capacitar a su gente, entonces no están haciendo el papel. Entonces ese divorcio hace que la gente no colabore. Cuando hay un centro de tecnología, un centro de transferencia, creo que va a ser un émbolo. ¿Y la ley de una u otra manera se topa el tema de los centros de transferencia? Sí se topa, y creo que ahí está un punto interesantísimo que yo digo que hay que difundirlo más. Eso también es del otro tema, como ya es un tema que se hace ideológico, entonces lo ideológico, no, nada lo que hace el señor es o tal, no sirve, o el otro dice, no, sí sirve, y porque es hecho por nosotros y tal. Entonces, cuando hay un tinte ideológico y no se piensa en país, hay un problema. ¿Y cómo se convierte esto en una herramienta que debe ser utilizada de manera positiva por todos los sectores, al margen del tema ideológico? Esto es mucho más allá del tema ideológico. Mira, esto se ve con los resultados. Cuando tú produces más patentes, el Ecuador produce esto de patentes, nada. Y no es comparándonos con Estados Unidos, nos comparamos con Colombia y Perú. Exactamente, entonces cuando tú te pones a pensar eso, el resultado de una ley, cuando se califica que ha funcionado, es cuando se produce el efecto que está buscando. Entonces aquí hay que ver cómo, por eso digo, es muy importante que el reglamento fomente el tema, hay cosas positivas, hay cambios. Yo lo veo con buenos ojos, o sea, yo no soy ideológico, no me gusta la política, pero lo que sí te digo es que el país necesita tener un estímulo para tener fondos de inversión. Aquí ya habla de fondos de inversión de capital de riesgo, que eso es una situación que la gente no lo conoce, no sabe manejar. No es las finanzas tradicionales en donde te presta el banco una tasa, acá funciona con un riesgo, puede tener elementos como notas convertibles, como cosas relacionadas a inversión a ángel, inversión venture capital, sindicación de capitales para apoyar a emprendedores, una serie de elementos que están acá. Pero son una serie de elementos y una serie de combinaciones. Un emprendedor tiene que ser un buen vendedor para que consiga capitales. Por supuesto, eso está por sentado. Está por sentado, o sea, son herramientas que tiene que tener un creador. ¿Cuál es lo que pasa? El país es uno de los que tiene más altos índices de emprendimiento, pero se queda porque no hay dinero. ¿Y por qué no hay dinero? Porque la gente tiene recelo a invertir y porque no hay las condiciones necesarias. Acá se está tratando de normal. Y también secretos de cosas que se pueden patentar y no son secretos. Exactamente, y no son secretos. Ese es el tema. Entonces aquí ya se explica esto. He conocido a alguna gente interesante en el IEPI y creo que ahí, si se difunde bien esto, más el tema del ecosistema de innovación que se está planteando, si se difunde bien, yo creo que va a ser positivo. Obviamente hay que quitar lo ideológico, porque el problema de los países, cuando yo siempre digo un ejemplo, el país de extrema derecha y el país de extrema izquierda. El país de extrema derecha, Singapur, ahí es casi una dictadura, digo yo. Y el país de extrema izquierda, China. ¿Les importa la ideología? No. Son los, en innovación, son los países de mayor crecimiento, uno de los países de economías más fuertes del mundo. ¿Por qué? Porque mueven el tema. Al final del día, el bla bla, la ley, lo que sea, puede ser interesante. Pero lo que vale es la ejecución. Pero la innovación, la tecnología, el patentar inventos no tiene ningún color de ideología. Exactamente, a eso me refiero y eso es lo que creo que hay que rescatar en este tipo de situaciones. Obviamente hay cosas que pueden afectar a unos, beneficiar a otros, pero hay que convivir con eso y en el tiempo, si el tiempo dice que esto está mal, hay que corregir. Muchísimas gracias, Ernesto Kruger. Así es que hay que analizar la ley, esperar que el tiempo la vaya decantando, se vaya corrigiendo y se convierta en un incentivo para varios sectores. Esperamos que Ecuador patente más. Los inventores ecuatorianos se arriesguen a patentar, se arriesguen a jugarse, a develar sus secretos y a demostrar en base a estos centros de transferencia, como bien nos señala Ernesto Kruger, entre la academia, el mundo empresarial, el mundo público y la sociedad, empecemos a generar más iniciativas. Somos capaces, somos muy creativos, hay que empezar a aterrizar y esperamos que el Código Ingenio sea una herramienta para ello. Gracias, Ernesto Kruger. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Luis Luna Osorio. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427.
096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el economista Luis Luna Osorio, con quien queremos hablar sobre un libro que nos está presentando, Economía Internacional y de América Latina. Economista, antes de arrancar con el tema del libro, usted me estaba comentando temas del Código Ingenios que acabamos de hablar con Ernesto Kruger. ¿Cómo entender esa nueva normativa jurídica y conseguir que además se convierta en un motor para el tema emprendimiento y económico? Bueno, en relación con el Código Ingenios, yo quisiera mencionar que nosotros somos parte de la Organización Mundial del Comercio y que la Organización Mundial del Comercio, entre los varios acuerdos que tiene suscritos, está el acuerdo relacionado con los asuntos de propiedad intelectual vinculados al comercio. Y por otra parte, en Naciones Unidas somos parte de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En consecuencia, el país tiene que sujetarse a las normas de esos acuerdos. El Código Ingenios originalmente tenía una carga ideológica muy grande. Me parece, según lo que acabo de escuchar, que se han revisado muchos artículos y que eventualmente pues ya se le ha quitado mucha de esa carga ideológica, porque de otra manera el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, podría estar en peligro, ¿no es cierto? Pero nos han mencionado precisamente, Ernesto, que en base al acuerdo comercial posible con la Unión Europea se hicieron reformas al código para garantizar que este no sea un obstáculo para la firma del acuerdo. Claro. Ojalá que se hayan hecho las suficientes, porque por ejemplo uno de los elementos que yo criticaba en su momento es que había una especie de requisito de ser máster para poder ser innovador, y que además para ser innovador había que registrarse en el Instituto de Propiedad Intelectual. Y esto es coartar a quienes tienen creatividad, aunque no hayan acabado ni siquiera el bachillerato. Evidentemente, entonces mencionaba, extraído del Google, la nómina de todos aquellos que habían inventado algo y que ni siquiera terminaron el colegio, ¿ya? Entonces yo decía, esta es una traba pues que no cabe, ¿no? Porque el que tiene ideas para innovar, innova en cualquier momento. Hace unos días salió en la televisión internacional un señor en Bolivia que recogía desperdicios en el campo. Él no era ni bachiller y iba armando unos artefactos que después se convertían en juguetes electrónicos, ¿no?
reciclando basura, ¿no? Y es ser ingenioso, tener formas de llegar al emprendimiento y por lo tanto plasmar esas ideas. Esperamos en un momento dado que usted lo vuelva a revisar y analizar las bondades de este código. En cuanto a su libro, de lo que hemos revisado, usted habla de cómo planificar hacia dónde va la economía internacional, mundial y latinoamericana cuando apuntamos a un año que se ve lejano como el 2030 o se veía lejanísimo y ahora ya lo vemos casi que cerca. Bueno, nosotros los que hemos pasado ya muchos años sabemos que 10, 15, 20 años pasan rápido, ¿no? Y justamente lo que en el libro se plantea al final es todo lo que podría influenciar sobre la economía internacional de aquí para adelante. Y uno de los aspectos fundamentales es el relacionado con el ambiente. El problema del ambiente es tan preocupante que en algún momento inclusive puede desarrollarse una catástrofe o mundial o en alguna región que pueda dar al traste con todo lo que es ahora el sistema económico internacional, ¿no? Porque pueden haber pues grandes aluviones, grandes huracanes, grandes tormentas que pueden cambiar la situación económica de un país. Por otra parte, se analiza también la cuestión del poder económico mundial, y en ese campo la proyección es que de aquí al año 30, al año 40, China e India van a ser los dos principales países en el mundo, y luego Estados Unidos, y en consecuencia pues todos los demás pasan a una posición tercera, cuarta, quinta, lo que significa que al final el poder económico va a transmitir poder político, y ese poder político pues va a determinar una nueva configuración en las relaciones internacionales. Hay una nueva configuración, el mundo. Lo único seguro que tenemos es que cambiamos permanentemente. Usted habla de India, de China, que pueden y están a punto de convertirse en las grandes potencias mundiales. ¿Qué ocurre con el mundo andino y el mundo ecuatoriano ya cambiando del lado del Océano Pacífico? Bueno, lamentablemente dentro de la proyección, América Latina seguiría en la misma situación en la que está ahora y eventualmente en una situación menos positiva. Es decir, en este momento nosotros apenas representamos el 4% del comercio mundial. Toda América Latina. Toda América Latina, empezando por México y terminando con Argentina. Eso decíamos, incluidos México, Brasil y Argentina. Que son países, en América son poderosos. En el mundo ya tienen alguna participación importante, digamos, por sus dimensiones, por su producción, pero todavía estamos muy atrás en términos de comercio, y lo malo es que hace 20 o 30 años éramos el 10% del comercio mundial y ahora solo somos el 4%, y vamos para atrás. ¿Por qué? Porque nos han ido ganando espacio fundamentalmente los países asiáticos. Pero si existe una gran población en este lado del mundo, ¿por qué no invertir las cifras? Es decir, ir ganando espacios, porque al mismo tiempo que podemos producir una serie de elementos, somos consumidores de otras. El problema central es que nuestros países no planifican en función de largo plazo. Nuestros países viven al movimiento pendular en función de los gobiernos que van sucediéndose. Un gobierno es de la derecha, otro es de la izquierda, otro vuelve a ser de la derecha, y entonces este movimiento pendular hace que la economía vaya para un lado o para otro y no tengamos una visión de futuro adecuada, ¿no? Felizmente algunos de los países ahora han tomado una posición de políticas de Estado, Colombia, Perú, Chile, ¿no? Y esos países pues están avanzando en una forma significativa dentro del continente. Dentro del análisis de su libro también usted habla de la política mundial de generación de bienes, de generar productos. ¿Cómo involucrarse el mundo andino en esta parte? Bueno, ahí hay dos elementos fundamentales. El uno es que anteriormente lo que se registraba como comercio internacional era exclusivamente bienes, no servicios. Pero ahora los servicios han llegado a tener una posición importante, ya significan más de la cuarta parte del comercio mundial los servicios. Entonces la idea es que nosotros vayamos pasando de la producción de bienes, sobre todo de bienes primarios, a productos industriales y a servicios, ¿no? Y en ese sentido, justamente lo que hace un rato estaba conversando usted con el otro señor aquí, es lo relacionado con el conocimiento, con la generación de patentes. Y en ese sentido el Ecuador está haciendo una buena labor en materia de software, ¿no? Pero se exporta eso ha algunas sido cosas. Históricamente, uno piensa de los años 70,
que Ecuador ha exportado software bancario, software para administración de personal. ¿Por qué si en los años 70 ya lo hacíamos, ahora no vivimos un boom en el tema de generación de este tipo de servicios? ¿Cuál es la situación? Que nuestros inventores, como no encuentran en el mercado nacional la posibilidad de desarrollarse, entonces lo que prefieren hacer es lo más beneficioso y directo para ellos: ceder sus patentes a otras compañías internacionales, venderles sus patentes, pues, y que ellas sean las que lo explotan. El caso muy, digamos, práctico de demostrar es este de las rayitas que demuestran que uno escribió mal en la computadora. Esa es una patente que generó un ecuatoriano, sí, pero que se la vendió a la Microsoft. Un corrector ortográfico creado en Ecuador. Se la vendió a la Microsoft porque vio que si él se ponía a venderla no le resultaba negocio, ¿no? Entonces prefirió cederla. Igual un señor también inventó un sistema. Y al final son patentados fuera del Ecuador y no en nuestro país. Claro, porque ya la patente la explota otra empresa, ¿no? Ya no la explotan desde el Ecuador, sino desde los Estados Unidos o desde otra parte. Usted mencionaba otro caso, que otro señor vendió su creación. Sí, otro señor le vendió su creación a la Marina de los Estados Unidos, porque la Marina de los Estados Unidos tenía un sistema contable pues complejo, y él lo sistematizó suficientemente como para que se lo pueda explotar. Y entonces obviamente la Marina le adquirió la patente, y pues el ecuatoriano simplemente registró su venta, pero el Ecuador no registra eso como exportaciones, ¿no es cierto? Economista, del libro que estamos hablando, la coautora es una abogada colombiana, Claudia Marcela Bastidas. ¿Qué es lo que ustedes esperan luego de que uno lee el libro? Pueden ser en facultades de economía, en facultades de jurisprudencia, pero como simple habitante de Colombia o de Ecuador, ¿qué uno va a tener al final del libro? ¿Va a preocuparse por la situación de América Latina? Porque usted dice, no estamos creciendo, somos apenas el 4% del mercado mundial, y lamentablemente si se proyecta hacia el 2030 y el tema sigue igual, vamos a ir incluso para atrás. Bueno, nosotros justamente con este libro lo que queremos es aportar para que no solamente los exportadores o los especialistas en comercio internacional se preocupen por el problema, porque lo que nosotros queremos significar es que el Ecuador está inmerso dentro de la globalización para todos los efectos, tanto económicos como tecnológicos, y en consecuencia a todos nos afecta la economía internacional, no solamente a determinadas personas. Entonces este libro aspira a llegar a los estudiantes, a los docentes y en general a los empresarios y a las personas que quisieran conocer del tema, para poder actuar de mejor manera, porque en los países, en las empresas y en las personas, la educación continua ahora es una necesidad muy importante. Es una necesidad que no tiene límites de edad y uno tiene que aprender de economía, globalización y propiedad intelectual. Así es, efectivamente, hay que aprender de todo hasta cuando se cierren los ojos definitivamente. Muchísimas gracias al economista Luis Luna Osorio. Hay el compromiso que todos revisemos este libro denominado Economía Internacional y de América Latina, Teoría y Práctica. ¿Cómo se puede analizar el mundo en el que vivimos frente al 2030, frente a políticas que se realizan en diferentes partes? Por favor, economista. Quisiera invitar a las personas que pudieran asistir. Mañana se va a hacer la presentación en la Universidad Andina a las 6:30 de la tarde de este libro y de otro que escribí sobre las relaciones de Colombia y Ecuador. De manera que ojalá... el compromiso, y además esperamos invitarle nuevamente acá al economista para hablar de relaciones Colombia-Ecuador, más aún cuando mañana empiezan las reuniones para la firma de la paz o la negociación de la paz entre el ELN y el gobierno colombiano aquí en la Capilla del Hombre. Gracias nuevamente a Luis Luna Osorio. Mañana hay un compromiso, Universidad Andina, 6:30 de la tarde, para estar en el lanzamiento de estas obras. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Daniela Chacón. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-9617-136, 0999
440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Estar con nosotros. Damos la bienvenida a Daniela Chacón, concejala del Distrito Metropolitano. Con ella queremos hablar sobre la fiesta que vivió Quito y el país con Hábitat 3. Daniela, ¿qué saldos nos deja este gran encuentro, un encuentro que se lleva a cabo cada 20 años, que molestó a muchos porque efectivamente el lío de tráfico fue complejo, pero qué saldos nos deja como ciudad y como país? Buenos días, Claudia, gracias por la invitación. Creo que primero hay que reconocer que es importante que a Quito se le haya dado la sede de un evento de esta naturaleza, porque son las ciudades latinoamericanas que se han urbanizado más rápido que otras ciudades en el mundo y en las cuales estamos viendo problemas de contaminación ambiental, de crecimiento desmedido de lo urbano, de reducción de la protección ambiental, y creo que era el escenario perfecto para tener este tipo de discusiones y realmente tomar las decisiones que se requieren para vivir en ciudades sostenibles, ¿no? Entonces eso me parece que ha sido importante, posicionar a Quito como un centro de convenciones, el poder continuar ampliando nuestra capacidad para recibir cada vez más visitantes. Creo que esas son cosas muy positivas que nos deja el Hábitat, 45,000 personas que participaron, que visitaron la ciudad y que ojalá vuelvan el día de mañana. Es algo muy bueno. Y ojalá recomienden a sus familias y amigos que vengan para Ecuador. Todas las personas con las que yo hablé se quedaron maravillados de la belleza de Quito. Quito es una ciudad muy, muy hermosa, que atrae muchísimo, con muchas actividades, y yo creo que el continuar perfeccionando esta calidad de ciudad turística me parece fundamental para Quito. Y más allá de eso, tal vez ya los aspectos más críticos, diría yo, de Hábitat es cómo, como ciudades, nos vamos a embarcar en estas discusiones que tuvimos durante esta semana y vamos a dar cumplimiento a estos acuerdos a los que ha llegado el país, ¿no? Agenda para ejecutarla en 20 años, pero ¿cómo ir logrando que las ciudades como Quito se conviertan en más sostenibles? Que todos seamos más responsables con una serie de elementos. Es el municipio, sí, pero también es educar a cada ciudadano. Bueno, uno de los principales, diría yo, cuestionamientos que hubo todo este proceso de Hábitat fue que Hábitat fue organizado por las naciones para tomar decisiones respecto de qué es lo que las ciudades deben hacer y los ciudadanos deben hacer, pero sin mayor participación de las ciudades y los ciudadanos. Estuvieron muchos alcaldes visitando Quito también. Por supuesto, pero no se ha participado activamente en la redacción de la agenda.
y en ese sentido los alcaldes han reclamado mayor presencia, mayores competencias, mayores niveles de coordinación con los gobiernos nacionales para ejecutar algunas políticas que no dependen de los gobiernos locales, pero que somos nosotros, por así decirlo, quienes sufrimos las consecuencias. Un ejemplo, la contaminación ambiental y nuestra poca capacidad para influir en la política de hidrocarburos, por ejemplo. Nosotros recibimos el combustible como ciudad, pero no sabemos si es limpio o contamina. Nos dan la gasolina y punto. Nos dan la gasolina y punto, y no tenemos las competencias para exigir una mejor calidad de gasolina como ciudad. Entonces eso lo tenemos que hablar con el gobierno nacional, lo tenemos que coordinar con el gobierno nacional y lo tenemos que trabajar con los ciudadanos para que los ciudadanos, por ejemplo, prefieran que en viajes cortos, en viajes en los que realmente no necesitamos utilizar un vehículo, lo hagamos con otros medios, ¿no? Transporte público, bicicleta, caminando, en fin, hay varias alternativas. Entonces, yo creo que el reto que Hábitat nos deja es que la ciudad tenga una agenda verdadera de cumplimiento de aquí a 15, 20 años, y cómo se involucra al gobierno nacional y a los ciudadanos, porque como tú bien dices, este es un esfuerzo de absolutamente todos. ¿Por qué no como ciudad, si bien hacemos una agenda de 15 y 20 años, ir poniendo hitos cada mes, cada trimestre, cada año, para que cada ciudadano diga, yo estoy cumpliendo? Porque si uno oye 15 años, 20 años, dice, está lejísimos. Lejísimos no es tan cierto, el tiempo corre y los problemas de la ciudad se van agudizando. ¿Cómo ir marcando desde el Consejo, desde la gestión de Daniela, un paso a paso de cada ciudadano? El problema es que en esta ruta de la sostenibilidad, si es que nosotros no tomamos acciones ahora, en este momento, algunas que tomarán poco tiempo en implementarse, otras que requerirán una serie de medidas que se irán implementando con el tiempo, porque no las podemos hacer de la noche a la mañana. De aquí en 5 años ya vamos a estar tarde en la carrera por la sostenibilidad. Entonces, completamente de acuerdo en que si bien se establecen planes y metas para cumplir en 15 años para llegar a esa meta, hay que irlas cumpliendo poco a poco, ¿no? Y una de las cosas en las que estamos trabajando desde mi despacho es en crear legislación para poder fomentar la movilidad sostenible, la movilidad no motorizada, es decir, que realmente exista seguridad para los peatones, seguridad para los ciclistas, que el transporte público sea de mayor calidad y de menor contaminación, para que se vuelva una opción para los ciudadanos. Y una cosa súper importante, Claudia, yo decía esto, ¿no? En las charlas del cambio climático, de la sostenibilidad, las mujeres estamos muy inseguras en el transporte público. El momento en que nosotros tenemos recursos, lo primero que vamos a hacer es comprarnos un vehículo, porque no queremos sufrir lo que se sufre en el transporte público. Entonces, el poder cambiar eso... Los ciudadanos también, si podemos caminar y encontramos que las veredas y los bordillos de la ciudad están en mal estado y uno tiene que ir mirando el piso porque se puede caer un agujero, y si levanta la cabeza se da contra una rama de árbol, evita caminar. Peor aún si es que tengo a mi hijo y estoy cargando el coche de mi hijo, o si soy una persona con discapacidad o con movilidad reducida, es imposible transitar por algunas de las calles de la ciudad. Sí. Hay barrios preciosos, pero que no son caminables por tema de ramas y de agujeros. O sea, tiene las dos cosas. Y esto es un compromiso mutuo, porque las aceras son responsabilidad de los ciudadanos, pero los ciudadanos también requieren que el municipio colabore en esta tarea, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros estamos buscando desde el ejercicio de la legislación y la fiscalización es poder crear ese marco normativo que permite los incentivos y que permite generar las políticas que nos llevan a tomar decisiones en este momento para poder, en efecto, cumplir en 15 años con ser, ¿qué es lo que nos dice Hábitat, no? Nos dice que seamos ciudades seguras, que seamos inclusivas, que seamos sostenibles y que seamos resilientes. Y son 4 categorías que son bastante complejas de cumplir de la noche a la mañana, pero que debemos trazar esta ruta, y en este sentido la movilidad es uno de los factores más importantes en esta ecuación. En esto de movilidad, ¿cómo ir trabajando? Hemos visto que el propio municipio, por ejemplo, en el tema de la educación municipal, hace que los niños y jóvenes estén o procuren estar cerca de sus establecimientos educativos, incluso en la selección de cupos, hacen un trabajo en ello. ¿Cómo hacer que cada uno de nosotros como ciudadanos ya se involucre más? Busque vivir cerca del trabajo y que sus hijos vayan al colegio más cercano, a la universidad más cercana, y lo hagan caminando. Yo creo que aquí hay una doble labor, ¿no? El municipio debe generar mayores espacios de vivienda social y de vivienda de bajo costo en lugares cercanos al hipercentro de la ciudad. El problema que tiene Quito es que la mayoría de trabajos están en el hipercentro y la mayoría de las personas vive
lejos, ya vive al sur, vive al norte, vive en los valles y por tanto todos los días tienen que hacer estos viajes que resultarían innecesarios si es que viviéramos cerca. Entonces, la política va por dos lados. Uno, el poder establecer accesibilidad a vivienda en las zonas del centro de la ciudad, donde todavía hay posibilidades. Y en caso de que se generen viviendas en zonas periféricas y lejanas, crear servicios junto a las viviendas, desde colegio hasta supermercado, todas las cosas que necesitan. Y también otras fuentes de trabajo que hay lugares de la ciudad, por ejemplo, toda la zona de Puembo, Pifo, Checa, El Quinche, se va a ir desarrollando con el aeropuerto de Quito. Entonces, por ejemplo, ahí hay un factor de desarrollo muy importante que va a hacer que esas personas que viven en estos valles no tengan que viajar todos los días al hipercentro de la ciudad y por tanto reducimos los decenas de miles de vehículos que suben todos los días y que ocasionan una congestión, que la congestión realmente en las ciudades no se resuelve, se gestiona, y la mejor manera de gestionarlo es dando estas alternativas de transporte público de calidad, pero también de posibilidad de tener los servicios lo más cercano posible para reducir la necesidad de tantos viajes. Este tipo de iniciativas son iniciativas de mediano plazo. Quito ha iniciado una ruta, yo diría, muy tímida en este sentido, y yo creo que una de las obligaciones principales que tenemos ahora en este Consejo Metropolitano es tomar decisiones un poco más valientes, por así decirlo, en la creación de este tipo de vivienda y en el desincentivo del uso irracional del vehículo, porque esto no es una guerra contra el vehículo, sino contra su uso no racional, porque podemos tener otras alternativas que son más sostenibles y que además nos liberan de estrés. Más sostenibles, más humanas, por decirlo así, y que no perdamos tanto tiempo moviéndonos de un lado a otro. En otro tema, Daniela, se acercan fiestas de Quito, se acerca una serie de temas, cómo está trabajando el municipio, cómo dar soluciones a los problemas recurrentes que vuelven a haber líos de tráfico. Pasamos la cumbre Hábitat, tuvimos problemas, pero viene ya fiestas de Quito, Navidades. ¿Cómo se están buscando soluciones y alivio para quienes se tienen que movilizar de uno al otro lado de la ciudad? Desde hace 2 años aproximadamente se ha venido implementando una serie de iniciativas, por ejemplo, transporte público que vaya recorriendo los diferentes centros comerciales y que uno pueda dejar su auto parqueado en uno de los centros comerciales y poder hacer este recorrido sin necesidad de hacerlo en el vehículo, por ejemplo, para la época de Navidad. Y el poder trabajar con una mayor acción de los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito para el desvío de las calles cuando estemos en fiestas de Quito. Esto es, como yo decía, siempre que hay un evento en la ciudad tenemos que saber que necesariamente va a haber una implicación en el tráfico, y ahí lo más importante es que nosotros tomemos las precauciones, es decir, el municipio informa con la debida anticipación que determinada zona de la ciudad va a estar con un cierre de calles, con tipo de eventos que hacen que la movilidad sea mucho más pausada, por así decirlo. Entonces, que nosotros también tomemos las precauciones, porque también hay que privilegiar los espacios públicos como espacios culturales, y eso a veces implica tomarse la calle para tener un evento, para tener un concierto, para tener una obra de teatro, y significa que no voy a poder pasar con mi auto por esa calle, sí, pero tomo la precaución. Lo que piden los vecinos es, por favor, avisen. Información a tiempo y oportuna, no el día que está cerrada, sino 2, 3, 4 días antes que digan tal cosa va a pasar. Tal vez es importante que puedan estar siempre atentos a las cuentas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ya sea en Facebook o en Twitter, e inclusive llamando a la AMT, que es 1-800-AMT, para poder, ellos están continuamente entregando información de los operativos de tránsito que existen, inclusive también cuando, por ejemplo, hay un accidente en alguna vía que está congestionada y que por tanto no tomemos esa vía. Yo creo que esas son también, nosotros tenemos que ser proactivos como ciudadanos, siguiendo las cuentas de las oficiales de la Agencia de Tránsito para poder saber exactamente qué precauciones también debemos tomar. No, y lo más importante, queremos agradecer a Daniela Chacón, presente en este espacio en Radio Sucesos y Telesucesos. Ella habla sobre hábitats, las lecciones que deja, buscar ciudades resilientes, inclusivas, seguras y que además sean sostenibles, pensando en el tema ambiental. Pero la clave es poner normativas, generar medidas desde ahora para los próximos 15, 20 años, y que todos seamos conscientes de ellos. Si hay una crítica que las naciones deciden sobre las ciudades, que los alcaldes no tuvieron algún papel preponderante en el tema de la declaración, es hora que también los ciudadanos, como todos nosotros, seamos parte de, tratemos de mejorar la situación del sector donde vivimos, seamos más responsables con el uso del vehículo, más responsables con todo aquello que la naturaleza nos dio, la ciudad nos da, nadie nos obliga a vivir en determinadas ciudades, y por lo tanto seamos parte de la solución y no del problema. Gracias a Daniela Chacón, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy, y también gracias a nuestros auspiciantes, a la Universidad Internacional del Ecuador, HB Plan, Movistar y a
EMAP, la empresa de agua de Quito. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Sucesos Internacional. Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW, Deutsche Welle, de Alemania. RT, Russia Today. Xinhua, Agencia de Noticias China. Sucesos Internacional, de lunes a viernes de 19 a 20 horas. Por Telesucesos, Canal 29. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2000